Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, Él Vive, un programa para la vida plena. Estamos transmitiendo, como siempre, desde el 90.5 de FM Radio UDEM y desde las plataformas de Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Esperamos todos estén teniendo un muy bonito día, con un corazón muy dispuesto a recibir al Señor. El día de hoy me acompañan mis hermanos José Bárbaro y Fede Goico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a otro sábado más, otro sábado de Radio Él Vive. Y pues estamos muy contentos de presentarles el tema de hoy. Varo, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de estar, como bien decimos, un sábado más para compartir estos mensajes que Dios nos tiene a través de estos temas, a través de estas charlas, de estas pláticas. Muy contento. Qué bueno. Vamos a iniciar como cada uno de nuestros programas, pues con la oración que nos acompaña, invocando al Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones para todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Amén. Pues hoy tenemos un programa con un tema muy especial, como todos, pero es un tema muy importante que a lo mejor desconocemos un poco, no estamos al tanto de esto. Ahorita vamos a ver por qué. Si ustedes no saben, el Papa Francisco cada año establece 12 intenciones para orar de forma mensual. Cada una de sus intenciones va dedicada a una situación o una preocupación en específico de la humanidad. Sabemos que en el mundo tenemos muchos problemas, hay muchas situaciones, muchos temas importantes y muchas necesidades. Y esa es una manera que el Papa propone o nos pide para unirnos en una acción concreta para contribuir, unirnos todos en oración por cada una de estas necesidades. Al inicio de cada año se nos comparten estas 12 intenciones, ustedes las pueden encontrar en internet, en las páginas, el Papa nos hace un comunicado. Y la primera intención de este año 2022, que vamos arrancando del mes de enero, se llama Educar para la Fraternidad. Con esta intención, lo que el Papa nos pide es que nosotros recemos para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Vamos a escuchar un mensaje que el Papa nos comunicó al inicio de este año sobre la intención del mes de enero. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando. Y rezando unos por otros,
abriéndonos a todos. Y bueno, con estas palabras que nos deja el Papa Francisco, pues lo que quiere es que nos unamos en oración en general, que no importa tu religión, que no importa tu creencia religiosa, simplemente pide el Papa que estemos orando, que estemos compartiendo con el prójimo todo lo que sea necesario para poder estar bien entre nosotros, compartiendo una gran cadena de oración para todas las intenciones que tenemos este año. Y bueno, esperemos que ustedes, nuestros radioescuchas, puedan compartir también esa palabra del Papa, que podamos seguir uniéndonos en oración, así sea con otros hermanos de otras religiones, con otros hermanos de otros cultos religiosos, con otros hermanos de otras fraternidades, simplemente unirnos en oración y seguir este camino que esta intención tiene el Papa en este mes de enero. Sí, como bien dices, unirnos en la oración y buscarlo vivir también, ¿no? Del video, fíjate que me llama la atención algo siento que es sencillo, pero a la vez muy profundo, porque dice, regresemos a lo esencial, que es la adoración a Dios y el amor al prójimo. Y si recordamos, pues en la Biblia es lo que dice Jesús cuando le dicen, pues, ¿qué mandamientos debo de seguir? Y dice, básicamente toda la ley se resume en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces ahí es lo mismo que está mencionando el Papa, ¿no? O sea, vamos a lo básico, vamos a lo esencial, que es precisamente esto, ¿no? La adoración a Dios, que es ese amor que le tenemos a Dios, y el amor al prójimo. Y precisamente dentro de estos dos mandamientos yo creo que podemos descubrir la fraternidad, porque el amor a Dios es lo que hace que nosotros, la adoración a Dios es que le tengamos fe, ¿no? Que tengamos fe en Él. Y si nosotros le tenemos fe a Dios y a Jesús, sabemos que Jesús, a través de su sacrificio, nos hizo hijos de Dios, nos dio, esa fue la salvación que Él nos dio. Entonces, si todos somos hijos de Dios por la salvación que nos dio Jesús, todos somos hermanos. Entonces significa que ahí es donde está la fraternidad, ¿no? También, y en ese amor al prójimo. Eso es lo que a mí me llama la atención del video. ¿A ustedes qué les llama la atención del video? Fíjate que algo muy similar a eso, lo que mencionas, Varo, es también, pues, que ese mandamiento es lo que hace toda la diferencia, ¿no? El amar al otro como el prójimo. El Papa lo mencionó alguna vez o lo comunicó, que la fraternidad es lo que hace la diferencia entre la libertad de culto y la libertad de religión, ¿no? Como que la libertad de culto no es solamente, la libertad religiosa no se limita nada más a que yo respeto lo que cada quien cree, tú tu religión, tú la tuya, y cada quien feliz con sus cosas, sino que va más allá de eso, ¿no? El no solamente respetarlo, sino además entenderlo, aceptarlo y tratar también de aprender de eso, escucharlo, la capacidad de valorar las diferencias de cada persona, de cada religión, y tratar de amar esas diferencias, ¿no? Creo que es algo bien importante y que muy sencillo, a lo mejor es complicado de cumplir, pero que practicándolo pues podemos llegar a lograrlo y poder lograr esa fraternidad que tanto nos pide el Papa Francisco. Realmente creer que a pesar de nuestras diferencias culturales y religiosas, no nada más con a lo mejor personas de mi misma sociedad que no comparten mis creencias, sino con hasta personas de otros países, ¿no? De todo tipo de religiones y culturas. Saber que a pesar de las diferencias somos hermanos, y de verdad creerlo y sentirlo y vivir en ese amor fraterno como nos enseñó Jesús, como nos dices tú, Varo, realmente practicarlo y vivir eso y llevarlo pues para mejorar nuestra sociedad y poder deshacernos de todos esos prejuicios y problemas que a veces tenemos. Sí, también yo creo que es importante el ver que está hablando también de una discriminación.
O sea, aparte de lo que es la fraternidad, pues hay gente que está discriminada con esta intención más bien, lo que quiere es erradicar esa discriminación poco a poco. Y bueno, pues aquí tenemos algunos datos que compartir con ustedes, que bueno, hay 26 países que sufren persecución y hay 36 países que sufren discriminación. Entonces, yo creo que a veces esa discriminación pues se empieza hasta con los mismos amigos. O sea, nosotros yo creo que nos ha tocado alguna vez estar hablando en alguna reunión, y si sacas algún tema de religión, yo creo que a veces te discriminan por no empieces a hablar de religión, o no es el momento, o a veces ese tipo de cosas, pero pues yo creo que siempre es momento de hablar de Dios. O sea, siempre hay un momento como para poder decir, Dios está aquí con nosotros, Dios nos da la vida, o sea, Dios está aquí siempre presente, y yo creo que sufrimos discriminación desde ese momento. Entonces, yo creo que esos 36 países que sufren esa discriminación, pues ya es una cantidad muy grande, y empezamos nosotros desde ese pequeñito detalle de que no puedas ni siquiera a veces hablar con alguien de religión. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que erradicar, y eso es lo que está pidiendo el Papa, que podamos erradicar esa discriminación religiosa desde ese pequeño granito de arena en nuestros entornos, y hacerlo tan grande para llegar a esos 36 países que están sufriendo discriminación, y esos 26 países que sufren hasta persecución por la religión. Hay otros temas también, hay otros datos. Dice, 1 de cada 3 países del mundo sufren una violación a la libertad de religión. Entonces, pues yo creo que también es algo preocupante que no puedas elegir tu religión, y si es algo que el Papa también yo creo que está tratando de buscar, que podamos tener ese don de palabra y ese don de oración para poder erradicar todo esto. Sí, como bien dices, ¿no? O sea, por ejemplo, otro dato interesante es que más de 646 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no es respetada. 646 millones de personas, y hablando solamente de cristianos. Estos datos también, los 62 países en total que sufren de persecución y discriminación. O sea, estamos hablando de religión en general. A lo mejor sabemos que existen escenarios como un Corea del Norte, ¿no? Donde es una dictadura, donde está todo muy recriminado, y hay otros países, sobre todo en Asia o en el norte de África, donde el escenario de la discriminación religiosa es algo muy grave, es algo muy severo, muy crítico, ¿no? Y a lo mejor hacia estos países es donde nos invita principalmente a orar el Papa por estos países, pero también nosotros desde nuestra trinchera, como bien dice Fede, ¿no? O sea, nosotros en el día a día también podemos discriminar o ser discriminados por nuestras creencias religiosas. Como bien dice Fede, o sea, ¿cuántas veces no estamos en una reunión con amigos que a lo mejor no son del grupo de la iglesia, que no son de la parroquia, y soltamos un comentario desde nuestra fe, desde nuestra creencia, y de volada es el padrecito, la monjita, ¿no? Ya de volada te etiquetan y ya empiezas a sufrir de esa discriminación, y no hay esa apertura. Sabemos que cuando nosotros somos discriminados, pues estamos llamados, como las bienaventuranzas, ¿no? De pues, aguantar, ¿no? Y buscar, pues, seguir expresando nuestra fe de esa manera libre y auténtica. Pero también nosotros debemos de cuidar el no discriminar a otros, porque aunque estamos ahí en los grupos de la iglesia, aunque estamos ahí sirviendo en los retiros, también nosotros luego, no, es que ese es cristiano protestante, no le hagas caso, ¿no? No, es que ese es, bueno, a lo mejor aquí en nuestra comunidad no son tan conocidos los judíos, pero empezamos también a hacer menos a otras personas, empezamos a invalidar el pensamiento, empezamos a criticar, y creo que ahorita estamos viviendo en una sociedad muy polarizada, o sea, donde la menor diferencia entre dos personas, o sea, causa muchísima discusión, muchísima diferencia, y creo que también es el punto, que a lo mejor no vivimos en un país donde
si tenemos una misa vamos a ser llevados a la cárcel, no hay esa persecución tan intensa, pero sí estamos viviendo en una sociedad, en un país donde en la menor diferencia existe separación, existe precisamente lo contrario a que estamos llamados, que es esta fraternidad. Sí, que es bien importante el saber identificar estos momentos, ¿no? Porque sea la escala que sea un comentario o sea algo más grave como las persecuciones y toda la violencia que viven esos países, pues sea la escala que sea, es discriminación y está mal y es algo inhumano. Entonces es sí bien importante, pues sí, como dicen, identificar desde lo que nosotros hacemos o vivimos, porque luego se nos hace normal también como, "Ay, ya sé que con esas personas no puedo comentar nada porque no les gusta o me van a criticar o me van a decir". Y pues son estas pequeñas cosas que van creciendo y creciendo y creciendo y pues se convierten hasta lo que viven estos países, ¿no? Que a lo mejor nosotros en nuestro país no lo vivimos o no lo tenemos tan cerca, pero pues de alguna manera sí es algo que nos debe de preocupar y que debemos de, pues de hacer oración por esto porque nos afecta a todos, sea cual sea la religión que sea, todo tipo de violencia y discriminación, pues nos afecta a toda la humanidad en conjunto. Claro, yo creo que en eso debemos de empezar, o sea, empezar a quitarnos el miedo, como decías tú, Dani, de que a veces no puedes opinar con ciertas personas porque ya sabes que te van a criticar, o sea, quitarnos el miedo a las críticas, quitarnos el miedo a todo eso que se sufre día a día con este tema de la religión como tal, y cambiar, ¿no? Tratar de cambiar, tratar de voltear o girar esa moneda y decir, oye, ¿por qué no? Simplemente es un comentario, no estoy haciendo, ni te voy a hacer obligar a que te conviertas a mi religión, ni te voy a obligar a que asistas a misa, ni te voy a obligar a nada, simplemente es un comentario y yo creo que eso es lo que está diciendo el Papa. No hay que obligar a hacer absolutamente nada a nadie, simplemente unirnos en oración, ser más fraternos, ver por el prójimo y creo que eso es lo que hoy en este programa también día a día queremos hacer, es que nos escuchen todos ustedes como radioescuchas y que valoren todo este contenido que les damos para ustedes, que nos apoyen en todo este tema que es la discriminación, no se queden con ese miedo a ser discriminados, sino pues cambiarlo. Imagínense si Jesús hubiera tenido el miedo de que todo lo que le decía su padre, o sea, nuestro Dios, le hubiera pasado algo, o más bien él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, si él hubiera tenido miedo y él se hubiera negado a esto, yo creo que pues no estaríamos ni siquiera aquí y pues es darle para adelante, seguir teniendo el don de palabra y no el miedo para poder predicar la palabra de Dios. Sí, fíjate, y se me hace un punto súper importante. Y ahorita, de hecho, estaba leyendo un poco y en la carta apostólica precisamente de Fratelli Tutti, venía que pareciera como que decir, bueno, vamos a ser más tolerantes o vamos a ser más ecuménicos, o sea, compartir más estas creencias. Pareciera que es como quedarnos callados o nosotros tenemos una creencia, una pasión fuerte en nuestro corazón hacia el amor de Dios, hacia quién es Jesús, hacia la Eucaristía, y no se trata de quedarnos callados, como bien dice Fede, no se trata de tener ese miedo de ya no expresar esta parte auténtica que somos, sino el buscar los puntos en común que tenemos hacia las otras creencias religiosas y unirnos en esto en común. Que sabemos que muchas de las creencias religiosas van enfocadas hacia el amor, que es lo mismo que profesamos nosotros. Entonces, a lo mejor nos topamos con algún protestante evangélico que no cree en la Eucaristía, pero cree en el amor de Dios, cree en el bautismo, cree en Jesús como el Hijo de Dios, y podemos unirnos en esa creencia y dentro de ese respeto, claro, nosotros manteniéndonos firmes y sólidos en nuestras creencias, y precisamente eso también es lo que decía, cuando nosotros vivimos una fe, una creencia sólida, madura, no significa que vamos a ir a imponernos a los demás, sino que vamos a poder compartir lo que tenemos en común sin nosotros también perder nuestra identidad
y también descubrir la riqueza de los valores y los principios de la otra persona dentro de su religión. Y ahí es donde nos vamos a unir. Y yo pienso también en Jesús precisamente, ¿no? Jesús no se quedó solamente con los judíos, sino que fue los paganos, o sea, y dentro de su misma pasión, dentro de su mismo amor, acercaba a las personas a Dios Padre. Me acuerdo del centurión, ¿no? Pues el centurión era romano, o sea, nada que ver con los judíos, él no creía en Dios Padre, no creía en nada de esto. Y sin embargo, al ver a Jesús y ver la convicción con la que él vive el Evangelio, con la que él vive todo lo que cree, él le dice, una palabra tuya bastará para sanarme, para sanar a mi siervo, ¿no? Y él le dice, no he visto una fe más grande en todo Israel. O sea, está hablando de alguien que no es judío. Y a través de esta convicción, de esta pasión que Jesús presentaba, también atrae. Y eso es humano. Cuando nosotros mostramos ese amor y esa pasión, atraemos a las personas. Entonces estamos llamados a actuar desde esa autenticidad y de esa convicción. Así es, sí, y también bien importante eso que comentas, lo dijiste hace ratito, que también de parte de nosotros, no solamente el que no nos escuchen a nosotros o no respeten la religión católica, sino nosotros también respetar a las demás y aprender de todo esto. Y voy a citar al Papa Francisco en algo pues, que nos explica lo que es la fraternidad y cómo cumplirla, ¿no? Dice, somos hermanos, nacidos de un mismo Padre, con culturas, tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad. Entonces, tan simple como eso, respetar, estar dispuestos a conocer las demás culturas, a las personas que son diferentes a nosotros en cualquier sentido y aceptarlo y abrazarlo y tratar de crecer junto con esas diferencias. Entonces, pues, como nos decía Fede, esta es una invitación a todos para que se unan en esta oración. El Papa nos lo pide y confía en todos nosotros, en todos los fieles, de unirnos a esta red de oración para estas necesidades que nos afectan a todos. Y bueno, pues sí, yo creo que es lo único que nos pide ya el Papa rezar. Recemos para que todas esas personas que sufren la discriminación, que sufren esa persecución religiosa, pues encuentren el camino, encuentren el bienestar para la sociedad y bueno, simplemente hagamos oración, hermanos, hagamos que el prójimo se sienta más cerca, que podamos tener esa fraternidad con todas las demás religiones y pues no juzgar, también queda en nosotros el no juzgar a ninguna otra religión, como le decía Varo, de que pues, o sea, hay religiones que también toman en cuenta a Jesús y pues bueno, simplemente es rezar, estar en oración, pedirle a nuestro Padre por todas esas personas que viven en esos países con la discriminación, pues que les dé esa tranquilidad, esa paz para poder día a día vivir más de su mano. Bueno, pues nosotros unirnos a esa oración que nos solicita el Papa para poder estar de la mejor manera y con la paz que nos pide el Papa. Así es, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Nos despedimos, les dejamos, pues ya saben, de tarea unirse en oración junto con nosotros y con toda nuestra comunidad por la primera intención del Papa del año 2022. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo sábado. Estuvo con ustedes Dani Parga, José Bárbaro y Fede Goico. Y recuerden que ¡Él vive! Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.